¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos, bienvenidos los señores que sintonizan esta que es la estación que se le conoce como el sexto sentido de la radio, Radio Mujer, ya sea por internet que me escuches en tu radio, en tu celular. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a platicar de la comida en vacaciones. ¿Cómo relajamos estas costumbres? Hoy tenemos una experta en nutrición, la licenciada Alejandra Matías, que nos va a ayudar a distinguir los alimentos que podemos consumir en estas vacaciones para no subir de peso, si eso es lo que te preocupa, o si estás realmente relajada en cuanto a tu dieta, cómo poder aprovechar también falta de trabajo. Hay quienes todavía esta semana estarán fuera de su rutina normal y poder cuidarse. Creo que puede ser, en lugar de un pretexto para subir de peso, una oportunidad para mejorar la calidad de tu alimentación, poniendo atención, por supuesto, en esta información que nos van a compartir. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo información para la salud de quienes nos escuchan. Es por elección, ¿verdad? Yo puedo destramparme en estas vacaciones y puedo echar por la borda incluso lo que ya había yo logrado en este inicio de año, los buenos propósitos, que ya pasó el primer trimestre de este 2013. Y entonces, recuperarme a partir de que regrese la próxima semana a la normalidad, y me va a costar probablemente otros 3 meses. ¿Cómo podemos aprovechar este periodo? Ok, aquí es importante, vamos a hablar de dos partes. Una de quienes se van de vacaciones fuera, que dices, ay, esos son pequeños detonantes para volver a mis hábitos que tal vez no son tan saludables. Y la otra, quienes nos quedamos en casa, que definitivamente pues cambia la rutina al estar descansando en casa, y como lo comentas, es una elección. Entonces necesitamos ir aprendiendo a conducirnos de una forma saludable ante estos momentos tan padres que es descansar en casa, y es un excelente momento, una excelente oportunidad para poder compartir con el resto de la familia la adopción de hábitos saludables, fortalecerlos, retomarlos. Ahorita que tenemos el tiempo, pues a lo mejor dedicarle un poquito a esa organización de la despensa, de la alacena, de hacer un listado de compras. Si salgo fuera y tengo la oportunidad de estar frente al buffet, frente a los todos incluidos, pues bueno, también cómo puedo hacer una elección saludable sin pensar que tengo que desquitar todo aquello que pagué, ¿no? Que es muy común que me voy de vacaciones y digo, desde que me subo al carro, vamos. Entonces, es qué hacer, cómo tener esas elecciones saludables. Y también es muy importante, no solo es cuestión de hábitos, sino que son reacciones bioquímicas que se van produciendo a nivel de mi organismo y que me van generando ese círculo interminable del consumo de alimentos altos en calorías, altos en sodio, en grasa y en azúcar. Explícanos un poquito a detalle cómo es esta reacción bioquímica. Ok, vamos platicando. Imagínate que te vas hoy de vacaciones y para manejar, ¿qué te llevas? Pues sabes que para el camino, una bolsa de papas. Y entonces tú vas en el camino consumiendo alimentos ricos en carbohidratos o en harinas refinadas. Cuando hablamos de papas, cuando hablamos de frituras, son alimentos que no tienen fibra, que están elaborados con ciertos tipos de grasa, que cuando se someten a altas temperaturas, esta grasa se transforma y produce una sustancia química que se llama acrilamida. Este tipo de grasa, pues aparte de ser adictiva, es precancerígena, vamos hablando así. Entonces estás comiendo alimentos que aparte tienen mucho sodio. Entonces te consumes estas papas y generalmente cuando tú vas en el camino, no estás midiendo lo que estás comiendo por aburrimiento, por distracción, porque vas mirando otras cosas que no te hacen ver en realidad todo lo que estás consumiendo de alimentos. Entonces te consumes estos alimentos ricos en sodio y te da sed. Generalmente no cargan, si hablamos en cuanto a los hábitos y costumbres, no todas las personas cargan con agua natural. Generalmente cargas alguna bebida azucarada, sea refresco, sea bebida que te venden como té, que bebidas frías. Estas bebidas generalmente contienen una gran cantidad de azúcares por porción. Si yo te hablo de una lata de refresco, en promedio te estás consumiendo en una lata de 300 mililitros 8 cucharaditas de azúcar. En un té frío te puedes consumir el doble,
porque la porción es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? Consumes alimentos ricos en sodio o salados y te da sed. Te hidratas con azúcares, que son azúcares refinados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el cuerpo dice, hey, entró una gran cantidad de azúcar a tu torrente sanguíneo. A ver, no podemos traer más de 120 miligramos de glucosa o de azúcar circulando en mi torrente sanguíneo. Se produce otra reacción química que dice, a ver, libérate insulina. La insulina es una hormona que se encarga de meter el exceso de azúcar que consumiste para regular tus niveles en sangre de azúcar o de glucosa. Entonces se libera la insulina mete todo ese exceso de azúcar y lo puede meter a tus reservas, que es el hígado o que es el músculo. Pero como también estás en reposo y tardas más de 1 hora en activarte, porque generalmente así son los trayectos, o aunque estemos en casa, esa grasa, ese azúcar, que se mete, dice una parte va al hígado y otra al músculo, pero el otro exceso se transforma en esa reserva de energía que la conocemos como lonjita o grasa. ¿Sí? La reserva corporal. Entonces tu torrente sanguíneo vuelve a quedar con los niveles de azúcar bajo porque la insulina la metió. Y entonces el cuerpo dice, hey, ocupo otra vez azúcar. Entonces esas son las cosas que están pasando, que consumimos calorías, grandes cantidades de calorías en poquita cantidad de alimento. Y en poco tiempo. Vamos a quedarnos aquí. Interesante, ¿verdad? Quédate, además, échale una llamadita a quien creas que pueda hacerle interesante esta información. Estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Toño Oregel está en controles de audio, Brenda en los teléfonos, nuestra productora Grecia Moya, hoy Alejandra Matías, nuestra maestra de nutrición. En este lunes, quédate con nosotros y disfruta Radio Mujer. Regresamos después de esta pausa. Pero ojo, estamos hablando como de las cosas negativas. ¿Qué puedo hacer entonces? Ok, entonces pues bueno, vamos buscando cuáles son las mejores opciones para que no entremos a este círculo vicioso de consumir alimentos que me hacen sentir bien, que me dan placer, pero desafortunadamente cuando mi consumo es inadecuado, cuando es desequilibrado, es decir, que consumo con mayor frecuencia estos alimentos, y que también es importante, tú te consumes una bebida gaseosa, pero no es nada más lo único que ingresa a tu cuerpo con alto contenido de azúcar. Si tú hicieras un recordatorio de 24 horas o hicieras un listado de todo lo que consumiste durante los últimos 3 días, pues revisa cuántos productos industrializados ricos en azúcares o ricos en grasa consumiste. Y te vas a dar cuenta o te vas a ser consciente de qué estás eligiendo y que dices, bueno, en la mañana a lo mejor fue ese yogur, pero que tiene mucho azúcar. Ahorita hablamos de la lectura de etiquetas. Y luego a media mañana fueron unas galletitas que tenían un relleno cremoso, alto en azúcar o alto en grasa, y aparte la galleta pues era refinada, era con harina sin fibra. Y luego a media mañana me tomé un jugo. Y luego en la comida, pues a lo mejor me tomé el agua fresca, que también era alta en azúcar, y a lo mejor consumimos algo frito. Y a media tarde me comí unas papas. Entonces haces una lista y te das cuenta de que si le vas sumando, pues bueno, ese exceso de grasa o ese exceso de calorías, se transforman en grasas si no las consumes. Eso es por un lado, que dices, bueno, solo subo de peso, no es nada más el que subas de peso. O hay quien no sube de peso. Pero si tú le haces un análisis en sangre, te das cuenta que trae el colesterol elevado, que trae la glucosa elevada, o que lo trae en límites, o que empieza con la presión arterial, o que tú le vas sumando y a la larga este estilo de vida que se convierte, pues obviamente es la suma de tus hábitos diarios, tus hábitos alimentarios, más tu modo de moverte. Si no te mueves mucho, pues son los causantes de una serie de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, diabetes, hipertensión, dislipidemias, infarto al miocardio, ciertos tipos de cáncer, y que ahorita se presentan cada vez a menor edad. Son enfermedades que podemos prevenir con nuestro estilo de vida. ¿Sí? Entonces es importante que veamos esto más allá de las calorías, más allá de subir de peso, que lo veamos más allá de una cuestión estética, que lo veamos como un aspecto de salud. Y pues cambiando a lo mejor esta parte de lo negativo, que lo importante aquí es ver
qué sí puedo hacer y para qué me va a servir. Es hablarles un poquito de, bueno, si salgo de vacaciones y yo quiero estar comiendo en el camino, pues entonces vamos buscando qué elecciones puedo tener. Hay algunas primicias. Vamos buscando alimentos que a lo mejor necesite masticar varias veces, porque a veces cuando yo estoy aburrido, lo que el cuerpo busca es mantenerse ocupado en algo. Entonces busca algo que sea crujiente, algo que tengas que estar masticando, que estar triturando con tus muelas, y en este caso puedes elegir tal vez algunos frutos secos que son ricos en hierro en su mayoría, que son ricos en fibra o que tienen fibra, que pueden tener azúcares naturales y los frutos secos, por ejemplo, los orejones o manzana deshidratada, plátanos también deshidratados, por un lado. Por otro lado, pues siempre va a ser mucho mejor una fruta fresca, que tú elijas, pues que puedes ir, que si tú vas de copiloto, que puedes ir pelando y te entretengas, como una naranja, que dices, fruta que tiene azúcares, me va a hacer sentir bien, pero no es un shotazo así o una bomba cargada de azúcares, ¿no? Te entretuviste pelando y también masticando. Que te lleves en una hielera, pues igual si te vas a llevar bebidas, en tu hielera, pues ahorita lo cambies y cargues frutas en tu hielera, que cargues agua natural o le pongas algún sobrecito de té y eso le va a cambiar el sabor y verás que es algo refrescante, que cuando llegues a tu destino no te vas a sentir hinchado, abotagado, pesado, te vas a sentir bien de tu digestión y puedes empezar tus vacaciones de una forma ligera desde que sales de casa, ¿no? O unas nueces, unas almendras, que empieces a probar esos alimentos que tal vez no son de consumo habitual y que puedan ir generando colaciones saludables o snacks nutritivos durante tu viaje, ¿no? Coordina equipos de nutrición también a nivel, bueno, institucional. Platícanos todo lo que has estado haciendo en los últimos años, Alejandra. Sé que además tienes recién tu diplomado en alimentación y cancerología, que resulta interesante para todos los que te podemos conocer y obviamente aprender. Así es, fíjate que hemos tenido esa oportunidad de poder compartir en el servicio público nutrición, alimentación saludable, hábitos en los diferentes grupos de edad, en los escolares es donde hemos estado trabajando de una manera importante, con la población adulta, en los diferentes entornos, en la escuela, en la comunidad, en el área laboral. Hay mucho por hacer y lo que platicábamos ahorita, pues bueno, es dejar de ver la nutrición como algo estético. Esto es bien importante, veámoslo como una cuestión que nos puede brindar la oportunidad de tener una vida más saludable, de enfermar menos o de no disparar esos genes que andamos cargando como mexicanos para las enfermedades crónicas y que muchas veces ya cuando no tenemos solución decimos, ¿por qué no hice algo? Y saber que la alimentación nos puede prevenir para enfermedades, nos puede ayudar, ahorita que comentabas, pues bueno, ojalá y tengamos un espacio para hablar un poquito acerca de nutrición y cómo prevenir el cáncer, que también es una de las enfermedades que desafortunadamente las estadísticas cada vez están siendo más elevadas en cuanto a su incidencia. Y que lo veamos como un estilo de vida, sobre todo como mamás, como papás, como responsables de los hogares. ¿Qué estoy haciendo por mi salud y por la de mis seres queridos? Que todo esto es una elección que con conocimiento puedo mejorar mi selección de alimentos, mis tiempos de comida, mis tiempos de disfrutar, porque también es muy importante, la comida no solamente juega un papel biológico, sino un papel social, un papel emocional, no podemos separar la alimentación de las emociones. Y ahorita que estamos hablando pues de este periodo vacacional y que estamos platicando en estos cortes que nos hace falta tiempo, de estos hábitos y estas costumbres que tenemos los mexicanos, ¿no? De cómo cambian, que pueden cambiar radicalmente durante esta temporada, pero lo podemos hacer para bien, ¿sí? De decir, tengo ahorita el tiempo de ir al mercado, de experimentar la preparación de platillos saludables y que a veces siempre asociamos come frutas y verduras y te imaginas haciendo ensaladas muy laboriosas y esto es costoso y no, yo les invito a que ahorita que si tienes el tiempo le destines un día, solo un día, que hagas tu lista de alimentos, tu lista de mandado,
que incluyas verduras de los 5 colores que debemos de comer, y que lo ideal es que consumamos por lo menos 400 gramos o el equivalente a 5 porciones al día. Si lo mides en porción, pues si es pieza es el puño de una mujer, si es en hojas una taza, o lo que te quepa en el puño de tu mano, en la palma de tu mano, perdón, que la comas entera, de preferencia en crudo, y que hagas esta lista, ¿no? Que haya alimentos verdes, naranjas, morados, blancos y rojos. Todas estas verduras y frutas te van a ayudar a protegerte, son ricos en fibra, son ricos en azúcares naturales, pero como se absorben despacito, no te dan estas necesidades de querer consumir a cada rato. Que en tu misma lista identifiques qué cereales integrales puedes incluir y cómo los vas a preparar. Aquí encontramos avena, salvado, germen de trigo, amaranto, arroz integral. Que elijas si son productos preparados o industrializados, cereales integrales. Por ejemplo, en vez de un pan tostado blanco, pues lo escojas integral, igual un pan de cereales. Que digas, bueno, si le pongo fruta en puré a un pan tostado, ¿a qué sabe? Con un poquito de almendra. Sí te va a llevar tiempo porque son alimentos que no preparas cotidianamente, pero puedes aprovechar estos días de vacaciones para preparar estos refrigerios saludables en los tiempos que tienes, o hacer estos postres, que digas una gelatina que no sea industrializada, que sea casera y que le puedas poner trozos de fruta picado, nueces, almendras, o alimentos que son más baratos, que puedas ver también. Te voy a dar una página, ya la hemos compartido, es www.insp.mx/alimentos escolares. Aquí hay varios recetarios que tú puedes revisar. Uno, por ejemplo, de frutas y verduras, en donde puedes ver diferentes opciones de mezclas, desde una fruta picada con un poquito de nuez y ya cambia el sabor, o que comas manzana picada con almendras y un poquito de canela. Ya con eso tú vas a probar alimentos con ingredientes naturales y que son saludables. Pues, ¿qué te parece, Alejandra, si nos vamos con las preguntas? Que, bueno, tuvimos aquí un apagón de computadora. Les pido a las mujeres y hombres que están en el chat de la página que tengan paciencia. En un momentito restablecemos con ustedes la comunicación. Ahí, de las primeras que preguntó, fue con respecto a las frituras, a las papas estas saladas y ricas de la carita sonriente, que no puedes comer solo una, y que sí es verdad esto que dicen, que si te comes tus papas o frituras, pero las acompañas con agua, no te hacen tanto daño. Ok, ¿Qué es? ¿Es un mito? No, esto es un mito, definitivamente. La energía proveniente de tus papas, si no te las gastas, las vas a almacenar. Estas papas, pues bueno, es harina de papa. Algunas si no solamente de esa marca, algunas sí son harinas de papa, otras son papas, pero a final de cuentas, pues su preparación es muy similar, ¿no? Que son fritas a altas temperaturas, generalmente están elaboradas con aceites que han sido hidrogenados, que son con grasas trans o parcialmente hidrogenadas, o a final de cuentas están a muy altas temperaturas y su forma química de estas grasas se convierte en una grasa saturada o en una grasa mala, y luego aparte son ricas en sodio. Entonces, ¿qué pasa? Te las comes con agua, no se diluye, para empezar, porque muchas veces decimos, es que voy a diluir la grasa, voy a diluir No, que si bajas pues la osmolaridad, como entra mucho sodio, pues bueno, quienes han comido y no se la toman con agua generalmente les da sed. Y a veces no la acompañas con agua, la acompañas con bebida azucarada, entonces para empeorar pues ingresa más cantidad de azúcares o calorías o alimentos densamente energéticos. Entonces este es un mito. Si te la tomas con agua o sin agua, el contenido energético después del proceso digestivo va a ser el mismo. Que si puede bajar, pues bueno, la cantidad de sodio que consumiste, bajas la diluyes un poquito, le ayudas a tu riñón, entonces toma mejor agua natural si así lo quieres ver. Patricia, ¿qué opinas de las harinas y con qué las puedo reemplazar? Ok, las harinas. Todas las harinas pues son derivados ¿de qué? De los cereales.
Cereales generalmente son del trigo o del maíz. El problema de las harinas es cuando son refinadas o pasan por un proceso en donde les quitan las cascarillas y entonces las harinas, ¿qué es lo que pasa? ¿Son necesarias para el cuerpo? Sí, los cereales son necesarios. ¿Por qué? Porque al final del proceso digestivo se convierten en glucosa, que es como la gasolina de un vehículo, son quienes nos dan energía. No las puedes excluir. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es cambiarlas por harinas integrales, por elegir las opciones que tengan cascarilla. Yo te puedo hablar que harinas, pues bueno, casi todos los productos industrializados tienen harina, todos los productos de bollería o de panadería tienen harina de trigo. Entonces aquí la recomendación es cuál es tu mejor opción. Tu mejor opción es que sean en presentación integral, pero ojo, lo integral no quiere decir light, porque a veces te puedes comprar unas galletas integrales, pero están súper cargadas de grasa. Entonces aquí, ¿cuál es la recomendación? Revisa tu etiqueta nutrimental. ¿En qué parte? En los ingredientes. Siempre que tú elijas algún alimento, compara uno con otro. También este es un buen ejercicio en estas temporadas vacacionales que vas al súper. Checa los ingredientes. El primero que está es el que contiene mayor cantidad. Y así se van en orden hasta la menor cantidad. Entonces, si tú, por ejemplo, compras unas galletas integrales, pero el primer ingrediente es manteca o grasa o aceite parcialmente hidrogenada, pues es un alimento que va a ser rico en grasa. ¿Sí? Entonces, chécate eso y luego va a venir harina y hay que ver si realmente es harina integral o puede ser harina y que trae salvado integral, salvado incluido en su preparación. Entonces, hay que comerlas sí, pero con moderación. Por ejemplo, acuérdense siempre de que hablamos de esta referencia que es el plato del bien comer, que es incluir en cada tiempo de comida uno de los 3 grandes grupos, un alimento de cada uno de los 3 grandes grupos. Una tercera parte de tu plato tiene que contener verduras o fruta. Y hago hincapié en verduras porque a veces decimos, bueno, como más fruta que verdura. Las frutas las puedes dejar como esa colación nutritiva. En la otra tercera parte de tu plato pues tiene que contener algo de cereales y de preferencia integrales y sin grasa o azúcares añadidos. Aquí entra tortilla, todo lo que son harinas, pero por ejemplo en vez de una pasta integral, etcétera. Y el tercer grande grupo que son los alimentos de origen animal y las leguminosas, bajos en grasa también, y de preferencia si son frijoles, lenteja, alubia, garbanzo, soya, cómetelos así como vienen el grano, o si los mueles con poquita grasa. Vamos a dejarlo aquí. Yo estoy dejando que hable y hable y hable porque es un tesoro la información que tenemos el día de hoy. Aprovéchala. Nos queda todavía un bloque después de la pausa comercial. Regresamos contigo aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos al programa, muchas gracias, es un gusto, estaremos contigo toda la semana ofreciéndote muy buena información. Iniciamos con esta de nutrición para hoy lunes y bueno, aquí estaremos puntuales toda la semana a las 10 de la mañana. Yo te invito a escuchar el programa, a seguirlo, a recomendarlo y por supuesto estar conectada por el Facebook durante el día. Retomaremos esto de postear algunas novedades interesantes para todos los que tienen niños, los que están enamorados de la crianza, los que están disfrutando ser papás o mamás o tíos. Padres, mamás adoptivas, abuelos, bienvenidos todos. Hoy aprendemos en el programa sobre nutrición y hay algunas preguntas. Y cuando iniciaba Alejandra Matías, que hoy ha sido nuestra maestra, con esta explicación de cuántas cosas tienen que ver con comer en vacaciones, se refería incluso a la educación desde el punto de vista de cómo reaccionamos frente a, por ejemplo, un buffet o un todo incluido, ¿sí? Hay que ser honestos y observarnos también. Es inconsciente la manera en la que yo como, o sea, cómo, habla de quién soy también, ¿sí? De cómo pienso, de cómo me educaron y creo que como muchos otros hábitos, porque yo puede ser que haya heredado hábitos de mi familia, que tenga una creencia incluso en este tema de escasez, de que no va a alcanzar. Probablemente vengas de una familia donde realmente hubo problemas de escasez y hay un instinto que te lleva a agarrar antes de que no te toque, ¿sí? Probablemente no te has dado cuenta que ahorita estás viviendo en un momento de abundancia,
que hay suficiente para todos, que no necesitas llegar al principio antes de que lleguen todos, o no necesitas agarrar 5, porque nada más te vas a comer 1, o porque va a ser suficiente con 2, porque además entra a la parte del desperdicio también, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes mucha comida? ¿Te abalanzas por la comida? ¿Te la pones en los bolsillos para después? ¿O por sí las dudas? Creo que la vacación nos da la oportunidad también de observarnos. Escasez y abundancia, a mí ese es un tema que me encanta porque es un tema de vida. Con él reaccionamos de muchas formas, no solo con el tema del dinero, porque cuando hablamos de abundancia pensamos, ay, que este año sea abundante de muchas cosas. Probablemente no hemos apreciado que ya es abundante y que la abundancia no necesariamente es que me sobre o que me llene, ¿no? Hablando de la comida, hoy estamos con algunas preguntas para Alejandra y tengo aquí algunas otras antes de que termine el programa que estoy segura van a resultar interesantes para todos. Pregunta de Austin Marisela, ¿qué ocurre qué ocurre con el cuerpo cuando se come sanamente durante la semana y el fin de semana se come comida chatarra? Ok, pues bueno, este es un equilibrio. Acuérdense que es cuánto consumo y cuánto gasto. El que yo, por ejemplo, toda la semana me cuide y el fin de semana diga, bueno, como comida chatarra, aquí es importante saber cuánto como, porque no es lo mismo que digas, bueno, a lo mejor me como unas galletas, me como unas papas fritas y no pasa nada. Pero también si de pronto dices, oye, es que desayuno, como y ceno alimentos altos en energía, altos en glucosa, altos en carbohidratos, altos en sodio, ricos en sal, para traducirlo, ricos en sal, ricos en grasa y ricos en azúcar, pues acuérdense que el cuerpo, así como todo el día está funcionando y a la hora de dormir no va a dejar de funcionar mi corazón ni mis pulmones, eso mismo pasa el fin de semana, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Pues bueno, todo el exceso de energía que yo consume y no me lo gaste, porque hagan de cuenta que es como, yo como les explico a los chicos cuando son pequeños, imagínate que tienes 5 tambos para llenarlos de gasolina. En la semana pues les ponen nada más para esos 5 tambos, pero el fin de semana consumes energía como para 10. ¿Qué pasa con los otros 5 que no tienes dónde almacenarlos o no te los gastas? Se va a tu reserva de energía. ¿Y qué haces? Pues bueno, el fin de semana haces que el páncreas trabaje un poquito más, que el riñón trabaje un poquito más, que los intestinos absorban ese exceso de grasa y pues anden por ahí circulando los ácidos grasos en tu torrente sanguíneo y se adhiera a la arteria. Entonces yo creo que todo es importante consumirlo con medida. O sea, igual a lo mejor el fin de semana que cambie un poquito, se relaja la alimentación, se vale, pero hay que hacerlo con medida. Siempre va a ser importante eso. Muy bien. Cuando desayuno proteínas, dice Rocío, me da hambre muy pronto. ¿A qué se debe? Ok, ¿qué es lo que está pasando? Acuérdense que tú sales del ayuno, en la noche el cuerpo lo que hace es reparar, no deja de funcionar el cuerpo. Entonces, aunque baja la cantidad de calorías o de energía que consumes, porque baja tu gasto energético en la noche, hay un ayuno. Entonces tu cuerpo de todos modos en la noche está utilizando esa glucosa, la glucosa que tienes almacenada en el hígado y en el músculo. Entonces en la mañana si solamente desayunas alimentos de origen animal, pollo, pescado, huevo, pues tu cuerpo te va a demandar también esa entrada de alimentos que tengan azúcares, pero que se absorban de forma despacita. Por eso es importante que en tu plato exista ese equilibrio. Si tú nada más le das proteína, pero no le estás dando glucosa, no le estás dando fibra, pues el cuerpo tiene es más rápida la digestión cuando es un solo alimento. No necesita hacer como toda esa mezcla y utilizar esas sustancias para digerir la proteína, para digerir la fibra, para digerir el carbohidrato. Entonces es importante que tu plato mantenga estas características que comentamos que son parecidas a lo que le llamamos al plato del bien comer. Una tercera parte de verduras y frutas, una tercera parte de cereales integrales y una tercera parte de alimentos de origen animal. Espero que me esté escuchando una persona que tiene un argumento, una hamburguesa de esas que nos venden con las fotografías que las retocan porque se ven preciosas, ya cuando te la dan en el plato probablemente no están tan lindas, pero incluye pan, lechuga, jitomate, cebolla, carne, queso,
tocino, y entonces me dice, este es un alimento perfecto porque incluye de todas las áreas. Ok, entonces aquí, ¿qué observación le haríamos? Pues sí, incluye alimentos de los 3 grandes grupos, pero no quiere decir que sean los de mejor calidad, a razón de que la grasa generalmente de la carne molida que se utiliza para este tipo de hamburguesas, pues la puedes mejorar si la haces casera y tú pides un tipo de carne que sea bajo en grasas. Acuérdate también que la forma en la que preparas, cuando tú pones una carne a las brasas, una carne al carbón, esa grasa cae al carbón y se hace una combustión, pues también estás generando una alteración en esta carne, en la forma de preparación. Entonces una carne alta en grasas, la puedes mejorar si cambias esa carne por una carne baja en grasas, que tú la elijas y tú la prepares, y aparte esa carne le puedas poner más verduras o hierbas de olor, o le puedas picar ajo, el ajo que es tan saludable y tan protector para muchas cosas, un poquito de ajo, hierbas de olor, especias, y mejoras esa carne. Le pones el doble o el triple de verdura, pero hay que sacarle ese queso alto en grasa o ese tocino, porque pues son alimentos de origen animal altos en grasa y grasa saturada. Entonces retíralo, mejor métele más verdura. Y al pan, pues sabemos que es un pan de harinas refinadas. Si puedes conseguir un pan de hamburguesa que tenga fibra, pues va a ser mucho mejor. O elegir un pan más pequeño, porque también ahorita está como de onda el pan de hamburguesa, pero el más grande que te encuentres, y que te lo encuentres ya en los super. Entonces busca algo integral. O si quieres mejorar ese pan, ¿qué puedes hacer? Agarrar un poco de salvado y ponérselo a tu misma carne molida. La fibra lo que va a hacer, tanto de la verdura como de la fibra que le pones a esa carne, que es que se absorba despacito. Entonces ya le bajaste grasa, le aumentaste fibra y mejoraste la proteína. Entonces ahí sí sería una buena hamburguesa. Muy bien. Ruth, diario por las noches tomo un licuado de piña con toronja y agua. ¿Está bien? Si solamente es eso, hay que equilibrarlo. Acuérdate que dijimos que por lo menos un alimento de cada uno de los 3 grandes grupos de alimentos. No está mal, es un alimento siempre y cuando esté sin colar y te lo tomes en el momento en que lo preparaste para que aproveches todas sus propiedades. Amalia, pusimos en la página de Facebook, que nos encuentras como Club de Mamás. Esa es nuestra página. Ahí pusimos una liga a una página que nos recomendó hace un momentito nuestra invitada, para que pudieras incluso hasta acceder a un calendario de frutas y verduras que está por mes aquí en México, entre muchos de los otros datos interesantes que te vas a encontrar. Eva, mi nieto tiene 2 años y solo pide leche con chocolate, de esa marca que tanto conocemos del señor Pantera. No, pues hay que tener cuidado, porque entonces está en una etapa importante de crecimiento y desarrollo, y si solamente le estás dando leche con azúcar, pues aguas, estamos hablando que hay una adicción ya también al azúcar, y que tiene flojera de masticar, y que el desarrollo de sus dientes y de sus neuronas y de muchas cosas. Entonces hay que irle enseñando a que pruebe alimentos nuevos todos los días.